Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Francisco Hernández, estudiante de Telecomunicaciones de la Fermintor. En esta oportunidad vamos a realizar la microclase acerca de los osciladores controlados por voltaje en la asignatura de Laboratorio de Electrónica de Comunicaciones a cargo del profesor Andrés Torrealba. Un placer saludarlo, profe. Em, para hablar sobre la estructura de esta presentación, podemos decir que está conformada de la definición de los osciladores controlados por voltaje, su funcionamiento, componentes, usos. Vamos a hacer la simulación en Proteus del ejercicio propuesto en la clase y vamos a dar una conclusión general de todos los temas tratados en esta microclase. Perdón. ¿Qué son los osciladores controlados por voltaje? Un oscilador controlado por voltaje es un dispositivo electrónico que genera una señal de onda sinusoidal, cuya frecuencia puede ajustarse mediante una señal de voltaje externa. En otras palabras, funciona como un oscilador común, pero en lugar de tener frecuencia fija, la frecuencia de salida del oscilador controlado por voltaje se puede controlar variando el voltaje que se le aplica. Esto lo hace muy útil en la gama de aplicaciones que vamos a hablar más adelante. Funcionamiento de los osciladores controlados por voltaje. El funcionamiento básico de un oscilador controlado por voltaje se basa en un circuito resonante, como un tanque LC que se hace oscilar mediante un amplificador. La frecuencia de la oscilación del tanque LC está determinada por los factores de la inductancia y la capacitancia del circuito. Ahora bien, al aplicar un voltaje externo al circuito se puede cambiar el valor de la capacitancia efectiva, lo que a su vez cambia la frecuencia de oscilación. Para explicar el principio básico de un oscilador controlado por voltaje, este genera una señal cuya frecuencia varía en función de un voltaje de control. La relación entre la frecuencia de salida y el voltaje de control es generalmente lineal, aunque puede variar según el diseño específico. Y tenemos que explicar el circuito básico. Los osciladores controlados por voltaje pueden ser implementados usando diferentes tecnologías, como transistores bipolares, MOSFETs o mediante circuitos integrados. Estos incluyen componentes como resistencias, condensadores o inductores para definir la frecuencia de oscilación. Entre los componentes de los osciladores controlados por voltaje encontramos los varactor, los diodos variables, que actúan como un condensador cuya capacitancia varía con el voltaje aplicado, cambiando así la frecuencia de oscilación del circuito resonante. Encontramos transistores y amplificadores usados para mantener la oscilación y amplificar la señal generada. También están las resistencias y condensadores utilizados para ajustar los parámetros de la oscilación y filtrar señales no deseadas. Y el circuito integrado, que muchos osciladores controlados por voltaje modernos están implementados como circuitos integrados que incorporan todos los componentes necesarios en un solo chip. Entre los usos y aplicaciones de los osciladores controlados por voltaje se encuentran los sistemas de comunicación que enlazan la modulación de frecuencia FM y modulación de fase PM. También engloban la generación de portadoras en transmisores y receptores. También en estos usos y aplicaciones tenemos los sintetizadores de audio, que generación de tonos musicales y efectos de sonido en equipos de audio electrónicos. También encontramos la instrumentación y medición, que los osciladores de prueba y medición en laboratorios y equipos de diagnósticos están presentes. También tenemos los sistemas de radares, que no son más que la generación de señales de barrido en sistemas de radar para determinar la distancia y también la velocidad de los objetos. En cuanto a la modulación de frecuencia FM, podemos decir que en la radio FM los osciladores se utilizan para generar la señal de portadora que se modula con la señal de audio. La frecuencia de la portadora se varía en función de la señal de audio, lo que crea la señal FM que se transmite. En cambio,
En los sintetizadores de frecuencia, los se utilizan para generar señales de alta precisión en una amplia gama de frecuencias. Por ejemplo, los osciladores son un componente clave de los sintetizadores de frecuencia, ya que permiten generar la señal de frecuencia deseada con una gran precisión. O sea, son lo más indicado para estas frecuencias, si se desea generar estas frecuencias. No tenemos que dejar atrás también las comunicaciones de satélites, ya que también aquí entran los osciladores controlados por voltaje, ya que se utilizan en las comunicaciones por satélites para generar las señales de alta frecuencia que se utilizan para transmitir y también para recibir datos. Ahora bien, antes de pasar al simulador, tenemos que tener una serie de consideraciones de diseño para los osciladores controlados por voltaje. Entre los factores que tenemos que tomar en cuenta está el rango de frecuencia, la linealidad, el ruido de fase y también, muy importante, el consumo de energía. Ahora bien, en el diagrama de un oscilador controlado por voltaje, los componentes principales podemos decir que son el circuito resonante, el amplificador, el circuito de control de voltaje y también la fuente de alimentación. Es lo que encontramos como componentes, ya que el circuito resonante genera la señal de oscilación, el amplificador amplifica la señal de oscilación, el circuito de control controla la frecuencia de oscilación y, por supuesto, la fuente de alimentación proporciona la energía necesaria para que este oscilador funcione. Ahora bien, ya tenemos montado el circuito que nos habían propuesto en la práctica, pero antes de hablar de este circuito, quiero primeramente hablar sobre el timer triple cinco, que es este que tenemos aquí. Eh, el timer triple cinco es uno de los circuitos integrados más versátiles en electrónica. ¿Por qué? Porque puede configurarse de muchas maneras. Así como ahorita lo estamos utilizando como un oscilador controlado por voltaje, tiene una amplia gama de aplicaciones en la electrónica. Ahora bien, ¿cuáles son los componentes claves que tenemos? Las resistencias R1 y R2, que son resistores fijos que junto con el condensador se determinan la frecuencia de la oscilación básica. También tenemos el condensador, que junto con R1 y R2 define la frecuencia de oscilación. También este componente, que es CB, que su significado que va en el pin 5, es Control Voltage. Es la entrada de voltaje de control que modifica la frecuencia de oscilación. Y el pin 3, que es la salida del triple 5, que proporciona la señal oscilatoria. De más está decir que el timer triple 5 es el corazón del circuito del oscilador controlado por voltaje, configurado en modo estable. Vamos a proceder a abrir el osciloscopio para ver qué es la señal que nos arroja. Cuando utilizamos el timer triple 5, según lo que he investigado y lo que he podido obtener de información de este timer, que es el más conocido en electrónica, su oscilación tiende a ser una línea cuadrática, con una oscilación de forma de cuadrado. Esa es su característica principal. Vamos a simular para ver con los valores que ya tenemos, que son los valores de la práctica, es el valor que nos da de la onda. Vemos una onda en el canal A un poco pronunciada. Esto puede incrementar o disminuir según como lo vayamos eh, aumentando el voltaje, y también lo podemos hacer en el canal B. Más adelante voy a hacer una observación cuando cambiamos el voltaje del control de entrada, el CB, en el pin 5 del timer 5, del timer triple 5. Ahora bien, si nosotros variamos
el voltaje del pin 5, que es el control voltage, o sea, el 5 la amplitud, ponerlo a 10, a ver qué nos arroja el osciloscopio. Simulamos. Vemos ondas más fuertes, más osciladas y, claro, aumentamos el voltaje al doble. Aunque aquí también podemos jugar aumentando y mientras más aumentamos, la carga en el condensador es más fuerte, por lo que la onda se esparce más y no la vemos tan, ¿cómo se dice? Tan marcada. En cambio, si lo hacemos al revés, obviamente se nota más. Pero ¿qué pasa cuando nosotros utilizamos un timer triple 5? Siempre la onda va a ser como una especie de cuadrado. Claramente no se termina de cerrar porque las ondas van en ese sentido y no tienen una línea que las cierre, pero cuando siempre los videos que veo en YouTube, todo eso, profe, siempre el timer triple 5 es sinónimo de un osciloscopio con una onda cuadrada. Ahora bien, tenemos que tener eso claro. Mientras aumentamos la amplitud del voltaje de entrada, nos va a reflejar mucha oscilación en el osciloscopio. Ya lo habíamos comprobado que aumentamos de 5 a 10 y tuvimos más oscilación. ¿Qué pasa si nosotros también aumentamos las resistencias? Si nosotros aumentamos la resistencia, por ejemplo, R1, o la disminuimos, si la aumentamos, incrementará el tiempo de carga, disminuyendo la frecuencia de oscilación. Y si la disminuimos, reducirá el tiempo de carga y horizontalmente habrá menos ciclos por segundo en la oscilación. Ahora bien, ¿cuáles son los usos que podemos decir que tiene este oscilador controlado por voltaje? Son los siguientes. Se puede utilizar en generación de tonos en electrónica de audio, es decir, en sintetizadores de audio y efectos de audio, sistemas de comunicación utilizado en moduladores de frecuencia, por ejemplo, un modulador FM, de esos simples, en la instrumentación y medición, que es la generación de señales de prueba y equipos de medición y juguetes electrónicos que generan sonidos y tonos como los que vemos siempre a diario que tienen los niños. Estas son algunas de las aplicaciones de este oscilador y vamos con la conclusión en la presentación. Ahora podemos concluir que los osciladores controlados por voltaje son componentes esenciales en la electrónica moderna. Su capacidad para generar señales de frecuencia variable lo hace indispensable en una amplia gama de aplicaciones como la habíamos mencionado anteriormente, en- desde sistemas de comunicación y electrónica de consumo hasta instrumentación y sistemas de control. Es decir, el desarrollo continuo de tecnologías de osciladores controlados por voltaje sigue impulsando avances significativos en diversas industrias, subrayando su importancia crítica en el panorama tecnológico actual. Esta ha sido toda mi presentación. Espero que les haya sido muy clara y muy simple a la hora de entenderla. Y nos vemos en la próxima.